Entonces, la sesión anterior estábamos viendo las funciones, vimos cómo documentar una función, ¿sí o no? Ponerle la respectiva documentación que para cuando le pasemos el mouse por encima nos diga qué hace la función, qué tipo de parámetro tiene. Acá le definimos como tal si era número o no, pero sigue pasando que si yo llamo a esta función y le mando un texto, él lo va a tomar. ¿Qué debería de pasar? Que si le mando un texto, él acá me generará un error, ¿sí o no? Por ejemplo, si le pongo un hola, él me generará un error, pero observen que no. A pesar de que la función acá nos dice que hay un atributo que se llama cédula y que es de tipo número, y que al final, estos dos puntos después del llamado de la firma de la función, es un objeto, al final devuelve un objeto, ¿sí o no? Acá aún así, a pesar de que le pusimos que fuera un número en el parámetro, JavaScript lo ignora. O sea, él va a dejar que yo llame la función, va a dejar que ejecute el programa y lo va a correr. Eso también lo menciono en los cursos de Java y de Python, y lo que pasa es que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado y pues esa parte pues nos hace como un poco de eco ahí, pues genera ruido. ¿Cómo se puede controlar con eso? Pues básicamente está el JavaScript con poderes, que sería el TypeScript. ¿Sí o no? El TypeScript sí es como coger el JavaScript y hacerlo un lenguaje fuertemente tipado para evitar este tipo de cosas. Pero simplemente algo de contexto como para que lo entiendan. Sin embargo, no es fuente del curso a día de hoy ver TypeScript. Sin embargo, si lo queremos controlar, sería migrar este código a TypeScript, que es muy fácil realmente porque lo único que va a cambiar es el ay, Profe, dime. ¿puede poner un poquito más de zoom a la pantalla que Claro, está muy pequeña? claro. Entonces lo Gracias, único que va profe. a cambiar lo único que va a cambiar es la extensión del archivo, que ya no sería JS, sino que sería TS. Y listo, y ya pues instalar algunas cositas como Node.js para que lo procese y lo transpile. Pero TypeScript le agrega eso, le agrega los poderes de un lenguaje fuertemente tipado. Sin embargo, la lógica se comporta igual, la declaración de variables es igual, no hay como mayor diferencia en esa parte de la lógica. Entonces les quería mostrar eso, perdón, les quería mencionar eso para que lo tuviéramos en cuenta y le pega a lo que hicimos la sesión pasada. No se les olvide que nosotros cuando creamos una función la idea es llamarla. En este caso, por ejemplo, estábamos haciendo una función que retornara un nulo. Si encontraba al empleado, pues retornaba al empleado en el vector de la posición, perdón, del vector en la posición y si no lo encontraba, pues retornaba un nulo. Y acá lo que hicimos fue como validar. Venga, es que si no lo encuentra, entonces dígame esto. Y si lo encuentra, dígame esto de acá, ¿sí o no? Así terminamos la sesión anterior. No sé si les genera alguna inquietud o tienen algo ahí por mencionar. Si no, entonces vamos a continuar. Estamos viendo el tema de funciones, muy importante para controlar el código, hacerlo más, entre comillas, funcional, permitir que se hagan tareas repetitivas, que se puedan estar llamando, ¿sí o no? Que nos ahorre código, por así decirlo, pero no todo tiene que ser una función. Bueno, y hoy les quiero agregar una cosa. Voy a lanzar este código, el index, ¿sí o no? HTML. Mm, ok. Bueno, les voy a contar qué es esto. Si ustedes observan acá, tengo un montón de cosas tachadas. Y si observamos acá, es porque he hecho algunos cambios. ¿Sí o no? He estado haciendo como la preparación de las clases y he hecho algunos cambios. ¿Qué pasa? Él me está diciendo, hey, ten cuidado que eso como que no lo has guardado. De hecho, si ustedes logran observar acá, me dicen, yo o tú, ¿cierto? 5 días atrás, agregando clases 6 y 7 sobre funciones y ciclos. ¿Qué me están diciendo a mí? Que desde hace 5 días no le hago git add y git commit al repositorio. Listo. Eso es lo que me está diciendo. Adicional, hablando de git, yo creé por acá un archivo, esto no lo teníamos, creé un archivo .gitignore. ¿Qué hace ese archivo .gitignore? Que va a ignorar, o sea, no va a agregar o a subir al repositorio ni al local
ni al remoto, lo va a subir los archivos que yo agregué acá. Entonces, si ustedes observan acá, estos que están en verdes es porque están actualizados. Esta U significa actualizado. Estos que están en naranja es porque necesitan una actualización y fueron modificados. Listo, los que están en naranja. Y los que están así como tristes, grises, es porque los tengo en git ignore, porque no me interesa subirlos todavía porque no lo hemos visto. Entonces, si ustedes observan acá, yo tengo el archivo. Eso normalmente se crea por fuera, en la carpeta raíz del curso, es decir, en el papá de todas las demás carpetas. ¿Por qué es el papá? Porque está debajo de nuestra carpeta principal. Estos son como hermanitos, son los más arriba dentro de nuestro árbol familiar dentro del código. Y acá adentro yo lo que le estoy diciendo es que esto es como si nos moviéramos en carpetas, ¿sí o no? Nosotros, ¿dónde estamos? En curso JS. Si yo me muevo en una carpeta, normalmente le pongo un slash, así es como funciona en el computador. Yo le digo curso JS slash CSS. Le estoy diciendo, vaya a esta ruta, curso guión JS slash CSS. Le estoy diciendo que ingrese a esta carpeta. En este caso, él siempre va a estar ubicado en la carpeta padre, en la superior. Entonces, ¿yo qué le digo? Estamos acá, no la tengo que copiar, simplemente le digo slash JS. ¿Qué le estoy diciendo acá entonces? De esta carpeta, mueva hacia JS y dentro de ella busque este archivo. Dentro de ella busque este archivo y los fui agregando uno a uno a git ignore para que no me los actualice. Listo. Hasta que no los veamos, pues simplemente no los cargamos. Entonces así podemos ignorar cosas. Hay veces que cuando creamos un proyecto, no en JavaScript, pero sí puede ser un proyecto en Java, con Maven, con Gradle, un proyecto con Node.js, un proyecto con Angular, él de una vez nos trae el punto git ignore y va agregando cosas que él inteligentemente sabe que no se deben de cargar al repositorio. ¿Por qué? Porque en local no sirven para agregar funcionalidad, pero en la nube simplemente serían basura y cosas que pesan. Y eso es lo que pasa con, digamos que con Angular y con React, por así decirlo, que uno crea un proyecto en Angular, que es un proyecto que se basa en frontend, y queda muy pesado. Uno va a ver la carpeta y son proyectos de 100 megas, de 150 megas, entonces subir eso a un repositorio es muy maluco. Pero si nos vamos al git ignore de ese proyecto, él nos va a decir, vea, estoy ignorando todo esto, así que cuando lo subas, voy a subir lo mínimo para que funcione. Entonces el git ignore nos sirve para eso, para agregar archivos que yo digo no los quiero subir. Eso lo necesito acá en local. Si los quiero agregar, pues simplemente lo hacemos como lo estamos haciendo acá. Le decimos dónde está ubicado y cómo se llama el archivo. Si lo quiero quitar, pues simplemente lo elimino. Cuando lo elimine, entonces hago un git add para que agregue los cambios a nuestro repositorio local y luego un git commit, ¿sí o no? Para confirmar esos cambios y ya se nos cambia de este tono de gris a verde porque de hecho ya queda actualizado. Entonces eso como un cuento ahí pues para que nos vayamos ubicando en esta partecita. Adicional, recuerden que teníamos un README donde lo fuimos construyendo y agregando funcionalidades. Yo no lo seguí alimentando porque fui digamos que documentando dentro de las clases. Pero por ejemplo, si vemos teoría, este sería como el cuadernito de ustedes. Ustedes lo pueden dejando ahí porque al fin y al cabo, cuando actualicen su repositorio, pues eso les queda es a ustedes. Igual, yo ya les pasé este repositorio, entonces si no lo tienen, lo pueden descargar y clonar. Listo, muchachos. Vamos a retomar. Para ello, pregunta, chicos, ¿qué es una función? Cuéntenme, pues. Profe, pues una función es Epa, como una parte de código aislado que podemos usar porque se puede repetir varias veces en el código y para no escribirlo tanto, simplemente usamos el mismo fragmento de código en diferentes sitios llamando la función. listo. ¿Qué características? Yo era docente de matemáticas. A mí me gustaba dar matemáticas. Y yo siempre preguntaba esto porque me gusta que observen. No voy a poner nombres, simplemente voy a decir a ustedes qué observan en esta función, ustedes qué ven dentro de esa función, porque cuando nosotros describimos algo lo comenzamos a entender. Entonces, ustedes qué observan en esta función. Me pueden ir, un Eh, compañero dice una cosa, otro otra. Dale, Daniel.
Te está preguntando la cédula del empleado. Está buscando el empleado por la cédula. Sí, eso es la funcionalidad de la función. Va a buscar un empleado por su cédula. Perfecto. ¿Qué más ven en esa función? Una condición. Una condición. Listo, perfecto. ¿Esa condición cuántas veces se va a ejecutar? Una vez. ¿Seguro? Mírala bien. ¿Cuántas veces se va a Dependiendo del ejecutar? tamaño de pero empleados. solamente donde dice función, ¿cierto? Sí, solamente esta. Estamos Pues mirando eso. Entonces tú me dijiste tiene una condición y yo te dije sí, así es, tiene una condición. Y ahora te devolví otra pregunta. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esta condición en la función cuando la llame? se va a ejecutar las veces que estén los empleados. Más o menos, me sirve. Todavía le falta pulir un poquito esa respuesta. ¿Quién me ayuda? Tienen que llegar al número de empleados que está buscando por esa función, o sea, por el número O sea de que si cédula. la lista de empleados es 10, ¿cuántas veces se va a ejecutar esa comparación? 11. Listo, perfecto. ¿Va a ser una vez más? No, va a ser 10. La que se va a ejecutar una vez más es el contador. Bueno, realmente esta de acá se ejecuta la cantidad de veces que dice el tamaño del vector. En este caso el vector es el vector de empleados, pero estaba muy bien. ¿Qué más vemos en esta función? Código Entonces, reutilizable. código reutilizable, muy bien. ¿Qué más vemos en la función? ¿Qué más observan? Que hay que darle un nombre a la función, pues no que quede así sin... ¿Cómo se llama? Sí, exacto, el nombre buscar empleado, o sea, para poder, Exacto. ¿Y yo le pongo un nombre para qué? Para lo que estabas diciendo, ¿para qué? para poderla llamar. Exacto, para que yo la pueda reutilizar más adelante. Si la hacemos una función anónima, que ya sabemos que existe en JavaScript, ¿sí o no? Esta función, pues acá nos está generando un error porque las funciones anónimas se deben de guardar en una variable. Pero si yo creo una función anónima, como está acá, pues sería difícil llamarla porque no sé cómo la voy a llamar. La llamo función, no, porque eso es una palabra reservada, o sea, eso yo ya no lo puedo utilizar. La llamo cédula, no, porque es un parámetro. Entonces hay que ponerles un nombre para poderlas llamar, así como nosotros le ponemos nombre a casi todo en la vida. Ay, mi carrito se llama Jota, yo no sé, porque es una Toyota, ¿cierto? Ay, se llama Suki porque es un Suzuki, algo así. Nosotros le ponemos nombres a todo para poderlo reconocer. Lo mismo pasa con las funciones. ¿Qué más vemos en la función? Todavía se pueden decir más cosas de lo que se puede observar en la función. También usted dijo que ese SI era para ahorrar código. Se colocaba I++ para sumar Epa, lo que llevaba usted, o sea, en el de i los anteriores, sí, en el le I. sumamos 1. Eso es lo que Ajá, está diciendo él, está ¿sí o no? sumándole A lo uno, que sí. tengan i, súmele 1. Y que también estas variables les podríamos llamar variable contador, ¿sí o no? Y acá pondríamos contador, y acá pondríamos contador. Donde vea ahí voy a poner contador, ¿sí o no? También se puede llamar contador, es un término habitual en programación. ¿Qué más vemos? Todavía podemos observar más cosas. Ya tenemos el contador, ya vimos que hay una Pues, condicional, ya vimos que tiene un nombre, que recibe un parámetro que se llama cédula, que busca Ah, un empleado. usted también dijo el que retorno, ese igual es, o sea, porque si uno está buscando la cédula de tal empleado, tiene que ser esa y solo ese igual que está Exacto. ahí. O sea que si yo voy a buscar un empleado debe ser un identificador único, porque si yo lo busco por nombre, posiblemente hayan empleados con el mismo nombre, que son homónimos, ¿cierto? Y lo que dice el compañero por allá es que esta función retorna o puede retornar un empleado, en este caso el empleado que esté en esta posición y que cumpla con esta condición, o puede retornar un null porque la cédula no existe, ¿sí o no? Y bueno, básicamente es eso, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Vean qué buenos observadores son Profe, y han aprendido cosas. Dale, Daniel. no, pues también podemos utilizar, en vez del for, podemos utilizar el tweet, creo que llama, El while. el why, eso. Sí. Y el otro que no me acuerdo el nombre en este momento. De do hecho, Son hay while. tres. otros, sí. De hecho, hay otras formas, otros ciclos, pero estamos en la estructura básica. Si vieron Python, o si están, bueno, ese video lo subí hace poquito. Cuando vean, si llegan a ver el curso de programación en Java/Python, por allá ven un ciclo for.
Ese ciclo for se llama el forin. Ese ciclo forin también existe en JavaScript. Y el forin es simplemente decirle empleado. Esta es otra manera. En empleados. Listo. Miren que no me sale ningún error. Y es otra forma de escribir el mismo ciclo. Es una forma que Python la adoptó porque le gusta, es una escritura más bonita, reemplaza todo lo que hicimos anteriormente. Miren que ya en este caso ya no necesito declarar un contador, no necesito hacer una condición, porque él implícitamente lo hace. El for in, for e in, ¿sí o no? Lo hace. ¿Qué es esta forma de escritura? Simplemente le estamos diciendo, por cada empleado en el vector empleados, haga. O sea, por cada uno va a hacer lo siguiente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer esta comparación. Esa es la forma en que se lee el forin. Es mucho más sencillo. También se puede poner una variable e, también se puede poner una variable i. A mí me gusta, otra vez, descriptivo. ¿Qué voy a recorrer? El vector de empleados. Entonces, ¿qué tiene empleados por dentro? Empleado. Entonces, para cada uno de los empleados va a ser lo siguiente. Esa es otra manera, un poco más bonita, un poco más avanzada, pero esta digamos que es la típica. Hay otra forma de escribir el for un poco más avanzado. Julián, tenías la mano levantada, no sé si ibas a mencionar algo. No, era solo para preguntar que si ahí también hay que declarar la variable empleado, ¿cierto? ¿O no? No, él la declara implícitamente, listo. En este Ok. caso, él la declara implícitamente. Por eso yo te digo, él está haciendo estas tres sentencias que hace el for, las hace implícitas. Entonces la escritura es más bonita. Por eso Python adoptó esta forma de escritura. Si ustedes van a hacer el otro en Python, lo más seguro es que les reviente. Pero Python lo hace así. Listo. Es una escritura y Listo. un for más bonito. Bueno, entonces no hay que declarar la variable empleado. Mira que él la tiene. Y bueno, entonces teníamos eso. Entonces yo les decía, acá también hicimos algo que es el control de errores. Inicialmente nosotros vamos a controlar los errores con un if y con un else, pero más adelante vamos a ver que los errores se deben de controlar con unas cosas que se llaman excepciones. Listo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ¿qué error nos puede generar esto? Y nosotros cuando vamos a desarrollar debemos de pensar en los errores que puede generar el código y controlarlos. En este caso, si yo voy a buscar un empleado, él me puede generar un error de que no lo encuentre y me va a retornar un nulo. Y un nulo rompe un programa. Bueno, entonces hay que controlar los nulos. En este caso, pues nosotros lo que le vamos a decir es, si desde que no sea un nulo es porque lo encontró. Recuerden que esto es diferente. Mientras empleado buscado sea diferente de nulo es porque lo encontró, nos devolvió algo. Pero si esto no se cumple es porque fue nulo. Entonces yo controlo ese error mostrándolo acá como tal. Eso fue lo que hicimos la sesión pasada. ¿Qué vamos a hacer a día de hoy? Yo les dije, Qué pues, pena. dale. ¿Me puede explicar eso de, digamos, qué pasa con el nulo? ¿Cómo que rompe el programa? En JavaScript no. pero en lenguajes fuertemente tipados, los nulos generan errores, los rompen. Usted los tiene que controlar, porque es como usted está haciendo uso de algo que no existe. ¿Sí o no? Nulo es la ausencia de todo, el vacío. No existe. Entonces, cuando tú usas algo que no existe, ¿sí o no? En la vida real, pues te van a llamar como loquito, como ese man que está haciendo, mira lo que está jugando ahí con su amigo imaginario, está jugando con una pelota que no existe. Entonces, mira que rompe un poco el esquema. En programación pasa lo mismo con los nulos. Si yo tengo un valor nulo, lo más seguro es que el programa se rompa. En JavaScript no. Listo, en JavaScript pues nosotros podríamos quitar el control y decirle que vuelva un nulo y él va a seguir, ¿sí o no? Él va a seguir. Pero si yo le digo a él que nos muestra acá el empleado, lo más seguro es que si no lo encuentra, nos ponga que el empleado buscado es un nulo. Nos arroja un nulo, nos rompe el programa y deja que siga. ¿Por qué? Porque es un lenguaje débilmente tipado. Pero en los lenguajes fuertemente tipados, nosotros tenemos que, eso se llaman null pointer exception. Se llaman errores de tipo null pointer exception. ¿Qué significa esto? Una excepción por un puntero a un null. Un puntero es la forma en que programación define para la dirección en memoria.
que está en hexadecimal y bueno, eso es un poco más avanzado. Pero el puntero es eso, como la dirección real en la memoria, dónde está guardado el dato. Entonces él está diciendo, yo fui a buscar ese dato en una dirección, hagan de cuenta, en una casa, fui a cobrarle a alguien, pero esa persona me dio la dirección mala. Entonces, ¿qué pasó? No había nadie, no existía, esa persona no vivía allá. Eso es básicamente, en palabras coloquiales, lo que hace un null pointer exception. Él va y busca en esa posición de memoria y le dice, no, de hecho esa posición de memoria no existe, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si no existe, se rompe el programa porque yo le estoy diciendo, trabaje con datos que no existen. En programación fuertemente tipada, ¿sí o no? Vean los videos de Java que por allá se mencionan, si no, entonces hacen una búsqueda en Google, lenguajes fuertemente tipados y lenguajes débilmente tipados, ¿sí o no? Que JavaScript es débilmente tipado, como les mencionaba. Entonces, la idea con este ejercicio es que hiciéramos como un CRUD, se los mencioné la vez pasada, un CRUD es un create, read, update y delete, y es crear, leer, actualizar y eliminar. Por ahora nosotros tenemos el crear, que está por acá arriba, ¿sí o no? Tenemos el leer, que está por acá en buscar empleados. De hecho, tenemos a ver, yo veo, esto lo imprimimos. Sí, porque lo hicimos de dos maneras diferentes. Y teníamos el leer todos los empleados. Lo comentamos para que no nos lo estuviera mostrando. Entonces ya tenemos el crear, que es este agregar, porque el agregar me sirve a mí para crear. El read, que es el leer o mostrar. Entonces ya tenemos mostrar todos los empleados, como también tenemos mostrar un empleado por su cédula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el actualizar, ¿sí o no? Vamos a hacer el update. Entonces, pongámosle así. La U de update, ¿sí o no? Que básicamente es actualizar. Entonces vamos a actualizar un empleado. Entonces acá ustedes me van a ayudar. Muchachos, hay que trabajar la lógica, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, si ustedes quieren actualizar un empleado, ¿qué lógica harían? Yo quiero actualizar la información de un empleado. ¿Ustedes qué lógica harían? Recuerden que tenemos un vector, este vector que construimos acá, y al cual le agregamos estos empleados con unos atributos que fueron nombre, salario, género, cédula, valor, hora y edad. Entonces, teniendo eso presente, si yo quiero actualizar un empleado, ¿ustedes qué harían? ¿Cuál sería el proceso? ¿Quién se arriesga a decirme como el proceso que haría para actualizar un empleado? ¿Qué sería lo primero que haría? Pues lo primero que yo haría sería precisamente ingresar al array, pues al vector, para buscar, sea por nombre, por cédula. Bueno, yo digo que por cédula sería como más apropiado. ¿Por qué más Eh, apropiado por cédula? Porque precisamente, o sea, nosotros no vamos a crear, sino actualizar a un empleado en sí. Y lo que Sí, más lo define para mí, en este caso, sería la cédula. el Y pues uno identificador hasta el único. nombre lo puede cambiar. Listo. Entonces, Listo, sigue pues diciendo. Entonces yo, vas a ir, espérame, yo lo voy anotando, ir al vector. Sí, vamos al vector y qué más me dijiste, buscar al por, empleado por por cédula, cédula, ¿sí o no? sí. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo buscarías el empleado por cédula? También con un bucle for, podemos probar con el Entonces, forín también, que es para ¿qué hace objetos. el bucle? Recorrer la lista de empleados. Listo, yo lo estoy poniendo como más bonito. Sígueme diciendo, recorrer la lista de empleados. Y Hasta mientras la voy encontrar, recorriendo, ¿qué hago? Epa, va validando si coincide con con la cédula que uno ingresó. comparando la cédula de cada empleado contra qué? Contra la cédula buscada. ¿Sí o no? Ingresada, sí. Listo. Eso voy haciendo. ¿Qué más? Todavía no hemos terminado. Ya entonces cuando lo encuentra, o sea, o al encontrarlo, ¿Cómo lo concatenamos acá? ¿Qué palabra es clave acá? Hay una palabra muy clave para eso que estás diciendo. Entonces voy Pro- comparando el empleado contra la cédula buscada. Ajá, y falta algo.
Lo La estás palabra mencionando, pero clave. me falta un conector muy importante. Entonces, Me sirve el entonces, sí, pero antes del entonces, ¿nosotros qué usamos? bueno, si lo encuentro o no. Entonces ojo con la palabra. Sí. Si lo encuentra, ¿qué pasa? Entonces, pues con los demás parámetros que Todavía puso, no uses el actualizo. entonces, porque el entonces es el else, ¿sí o no? Si lo encuentra, otra Si lo vez, encuentra, eso está bien, Julián, lo que estás diciendo, pero entonces no uses el entonces, porque el entonces es un else, y yo todavía no estoy en el else, yo estoy en donde, en el if, míralo acá, todavía no he hecho nada con el if. Si lo encuentra, ¿qué debe hacer? si es que ya lo mío arrastrado, profe, qué pena. No, no hay problema, sigue, así está muy bien, Si lo pero encuentra, aclaramos cosas. Dale, actualiza la epa, información. muy bien. Si lo encuentra, actualiza la información, y ahí sí sigue el otro, el otro conector, que puede ser el entonces, el si Y si no, no, si no, entonces ya nada, cierra el ciclo y retorna nulo también. O dice que no sí, lo encontró. exacto. Si no lo encuentra, entonces retorna, miren los conectores. Si no lo encuentra, entonces retorna un nulo, que significa un vacío, pues no existe, ¿cierto? Muy bien, ese es el procedimiento. Por eso yo les he dicho muchas veces que nosotros que debemos de ser muy buenos escritores, ¿sí o no? Para saber cómo nos vamos a comportar con nuestro programa. Ya que sigue hacer la lógica y probar y ver si esa lógica que nos ayuda a construir Julián si sirve. Dale, Fred. Esta función, profe, se asemeja mucho a los queries de bases de datos, ¿no? De SQL. Sí, es que Como exactamente estamos con un crew. CL, sí, Sí, CL from de tal, y ahí se le, where, ¿sí o no? sí, Eso. web. Where cédula sea igual a la cédula que yo le defina. Exacto. Solo que hay un par de diferencias ahí cuando tocas bases de datos, y es que las bases de datos son lenguaje, se me fue. Programación es lenguaje imperativo, mientras que las bases de datos son lenguaje declarativo. Sí, ¿Listo? ¿Qué claro. quiere decir eso? Que el imperativo nos dice, invita a la acción, imperar. Cuando en las películas así quieren usar una palabra muy técnica y quedar muy bonitos, no, lo tenemos que hacer de forma imperativa, o sea, lo tenemos que hacer ya mismo, ¿sí o no? Entonces, el imperativo, que es la programación, este lenguaje, el lenguaje Java, el lenguaje Python, el lenguaje de programación normal, nos invita a la acción y nos invita a definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Mientras que en SQL, manejando, se me fue otra vez la palabra, imperativo. ¿Cuál fue la otra que les dije? Imperativo y qué? Declarativo. Y declarativo, sí. Mientras que usamos el otro lenguaje, en SQL, el declarativo, nosotros le decimos qué necesitamos, no nos importa cómo lo hagas, como si fuera un contrato, ¿sí o no? El SQL es como si fuera un contrato. Yo le digo a Fred, haceme por favor esa pared. No me importa cómo lo haga. Yo simplemente le doy la instrucción y Fred verá cómo la hace. Pero Fred me debe devolver una pared. ¿Listo? Esa es como una diferencia entre SQL y un lenguaje de programación normal. El de programación nosotros debemos de definir todo. Debemos de decirle cómo lo hace, qué debe devolver. Mientras que el SQL simplemente es como un contrato donde yo le digo al lenguaje pues como tal qué quiero que me devuelva, más no me importa el por detrás cómo se comporta. Pero válida esa comparación que hiciste ahí con un CL All Front o bueno, sí, CL All Front con unos campos como tal, where la cédula sea tal cosa, ¿cierto? Bien esa asemejación que hicimos ahí. Entonces ya tenemos esto. Vamos a comenzar a hacer lo que nos dijo Julián. Entonces Julián nos dice que debemos declarar una función. Entonces, para que practiquemos los diferentes tipos de funciones, vamos a hacer una función anónima. ¿Sí o no? Podemos hacer una función anónima. Para declarar una función anónima, yo la debo guardar en una variable, ¿cierto? En este caso, estos a mí me parecen unas ridículas porque al fin y al cabo me toca llamar la variable. Es como si llamara la función. Por eso yo les digo, a mí las que más me gustan son las nombradas y las flechas. Son las más normales en usar. Pero vamos a decir que vamos a hacer una función anónima. Entonces, vamos a declarar una función anónima. Si no se acuerdan de cómo es una función anónima,
En la teoría, en el código, acá arriba está. Entonces ella que nos dice, vea, declare una variable, hágale igual a una función como lo mencionamos ahora, hace un momentico, sin nombre, pásele los parámetros y haga el código lo que usted quiera. ¿En dónde se va a devolver? ¿En dónde se va a guardar lo que la función devuelva? En esta variable. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Llamar al fin y al cabo esta variable. O sea, de una u otra manera, digamos que esto va a quedar más largo, pero hagámoslo para practicar, ¿sí o no? Entonces vamos a crear una variable que se llame actualizar empleada, ¿sí o no? Y la vamos a hacer igual a una función sin nombre, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo Julián. Muy bien, Julián, usted es el que me está ayudando. ¿Qué debe venir acá? Pues yo ahí pondría la cédula y también lo que va a actualizar. Ah, este pelado es un crack. ¿Por qué? Porque si yo no mando todos los otros parámetros o todos los otros argumentos, entonces, ¿qué información vamos a actualizar? Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir una función que sea actualizar, pero que actualice, por ejemplo, no puede actualizar la cédula. Entonces, que actualice el nombre, la edad y ¿qué más tenemos? Y el salario, ¿sí o no? Porque el género, pues sí se puede cambiar, pero digamos que es algo muy fijo. Entonces nosotros teníamos nombre, salario básico, género, cédula. El valor de hora puede cambiar, la edad también. Entonces en este caso simplemente vamos a cambiar el nombre, el salario básico y la edad, creo que fue lo que les dije. A ver, miremos. Entonces sí, nombre, edad y salario básico, ¿cierto? Esos son los tres atributos que digamos que podemos cambiar. ¿Por qué? Porque la empresa dice que lo demás no se debe cambiar. El número de la cédula no lo deberíamos de cambiar porque ya está registrado en todos lados. Si se equivocó ya y me dio una cédula falsa es otra cosa. El género se puede cambiar, pero digamos que necesita una validez política y jurídica, entonces no es tan factible que el usuario esté cambiando de género a toda hora, ¿sí o no? Pero podríamos hacerlo, pero digamos que nos vamos a poner muy estrictos. Entonces, para ello necesitamos mandar la cédula, coma, mandamos el nombre, ¿sí o no? Mandamos el salario y mandamos la edad, ¿cierto? Estos son los parámetros con que va a recibir o con los que va a trabajar la función. Esto es lo que yo le estoy diciendo a la función con lo que va a trabajar. Ahí haciendo la asemejación que estamos haciendo con Fred, si yo contrato a Fred para construir un muro, la función que va a ejecutar Fred es construir un muro. Y los parámetros es el material que yo le voy a pasar a él para que él trabaje. Entonces, si él va a construir un muro, lo mínimo que yo le voy a pasar es arena, cemento, agua, adobes. ¿Sí o no? Es como lo básico. No sé si me faltará algo. Si yo no le paso eso, va a ser muy difícil que Fred construya el muro. Por eso, cuando nosotros creamos una función, le definimos los elementos con los que la función debe trabajar. Ahí pues como fortaleciendo un poco más eso, ojalá les haya quedado claro con el muro y si se perdieron, pues bueno, me dicen. Entonces ya le pasamos los parámetros, ¿sí o no? Julián, ¿qué harías entonces? Ya tenemos, Entonces, vamos a mirar, espérame, perdón, vamos a mirar qué tenemos. El eso. vector ya está, ¿sí o no? Ya creamos una función que va a buscar por su cédula, pues ya tenemos la cédula. Ahora vamos en esta parte, ¿sí o no? Vamos para este paso. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacerlo con un for in de una vez para verlo. Hagámoslo con un while, mejor. Ah, Porque el for in no lo he mencionado, entonces queda como que eso de dónde sale. Pero el while sí lo hemos mencionado. Entonces, ¿cómo lo harías con un while? con un while. Pero entonces, a ver, entonces yo declararía una variable que Sí. tenga un ¿Cómo le vas a booleano, llamar? no sé, como activo o Pongámosle la típica desviado. contador, ¿sí o no? Eso, listo. Listo. ¿Qué más? Y bueno, ya declarado, entonces la condición del while sería que Todavía no, mientras... falta algo. Porque es que esta Ah, bueno, variable, igual a cero, claro, ¿verdad? exacto. Si yo la uso acá, eso va a ser un null y me va a generar el error. Entonces la voy a inicializar. La declaro e inicializo. Ahí sí, llamo el while, paréntesis, llaves, ¿sí o no? Mm. Y acá me dices la condición. Ahora sí, dime cuál es la condición.
Ya la condición sería que mientras el contador no haya excedido el length, o sea, la misma condición que ponemos en el for normal, Entonces acá sería un menor o un mayor. mientras sea menor, Mientras sea para menor que qué. o sea, mientras contador sea menor que el length El, de el empleados. vector de empleado. Es, Exacto. El vector empleados.length. ¿Sí o no? Mientras esto se cumpla, él va a hacer lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Esto es muy parecido al anterior. Es muy, pero muy parecido. sí. Dime pues. Mientras eso, pues ahora sí va a validar con el if. O sea, Eso, ya sí, hicimos esto. ¿Sí o no? Por cada empleado, entonces lo va a hacer ¿qué? Contra la cédula buscada. ¿Y cómo comparamos eso? Para comparar usamos lo que estabas diciendo. El if, el ¿sí o if. no? Entonces Exacto. paréntesis y llaves. ¿Y acá qué vamos a hacer? Entre la condición, pues la misma de ahorita, Dímela básicamente. pues. Si Cédula, cédula como parámetro es igual a, el vector, ¿sí o no? sí, empleados.cédula. Exacto. Empleados, ¿en qué posición? ¿Cómo? Porque le debo decir una posición porque es un vector, ¿sí o no? Sí, a la del contador. Exacto, en la posición contador. Y acá sí le decimos que busque un atributo, porque él que va a hacer de empleados va a encontrar un empleado, ¿sí o no? Me voy a devolver. Él va a encontrar un empleado, ¿cierto? Este vector está guardando este tipo de objetos. Entonces, en cada una de sus posiciones, en la posición 0 tiene a Ana, en la 1 tiene a Mike, en la 2 tiene a Freddy y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que Ana tiene un atributo que es nombre, Mike tiene un atributo que es nombre, a la vez Ana tiene un atributo que es salario, y para acceder a esos atributos, entonces le ponemos el operador punto, ¿cierto? Entonces acá yo le estoy diciendo, el vector empleados en su posición contador, en este caso 0. Cuando lo vaya recorriendo, me vas a comparar contra su atributo cédula. Si es igual, recuerden que podemos usar los doble igual o los triple igual para ser más estrictos. Si es igual, ¿qué pasa? Entonces tú me estabas diciendo, si lo encuentra, ¿qué va a hacer? Entonces, si lo encuentra, va a actualizar, en este caso, nombre, salario y edad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo actualizamos? Ya sería poner empleados, lo mismo, empleados contador, entre corchetes, Sí. Y acá punto, comenzar. los Punto nombres, nombre, ¿sí o no? ¿Y lo va a hacer igual a qué? al parámetro nombre. Perfecto, muy bien. Hacemos lo mismo ¿para qué más? Para salario y edad. Punto En este salario caso. básico, ¿sí o no? Va a ser igual a salario. Venga, yo veo que esto sí se llame salario básico. Esto se llama salario básico, perfecto. Entonces lo tenemos como salario básico, punto y coma, y al final actualizamos la edad. Entonces voy a hacer esto un poco más rápido. Acá le voy a decir edad y acá lo hago igual a la edad, ¿cierto? Entonces si pasa eso, lo va a actualizar, ¿sí o no? ¿Podríamos retornar el empleado? Claro, lo podríamos retornar. Si no, con esto yo ya sé que lo actualicé. Pero lo mejor es retornar el empleado para saber que realmente esos datos cambiaron. ¿Cómo retornamos el empleado? Esto es muy fácil, ¿sí o no? El contador también, entre corchetes contador. Exacto, contado. Ahí estamos retornando todo el empleado con todos sus atributos y toda la cosa. Mientras que acá estamos modificando un empleado en sí en su atributo como tal. Entonces acá estamos devolviéndolo. ¿Qué pasa si no lo encuentra? Pero ya ahí entonces, nada de salir o sea, no poner else porque pasa lo de la clave pasada, sino Entonces, exacto. cuando ya haya salido del bucle, Si él, ¿qué pasa, Julián, si él llega a este return? ¿Qué pasa con la función? ¿Continúa o qué hace? se acaba. Se acaba, porque Que una a pesar función de que, finaliza cuando se encuentra el return, ¿sí o no?
Entonces, digamos que esto nunca se cumple, entonces yo de todas maneras debo de agregarle un return, como lo hicimos en el otro. Un return null. Si no entró a este sí, ay, esto me quedó todo mal copiado. Si no entró a este sí, a esta condición, es porque el empleado o la cédula que estoy buscando no existe y me va a volver un null. Así de sencillo. ¿Qué debemos de hacer? Entonces ya tenemos nuestra función, ya podemos actualizar un empleado. Entonces voy a crear un empleado. Profe, Dime. en el ciclo while toca poner a contar, a continuar el contador, si no eso se vuelve un bucle Sí, infinito. perfecto. Acá por fuera, ¿sí o no? Hay que decirle al contador la actualización porque si no nos vamos a quedar en un ciclo infinito. En el while nos toca hacerlo porque en el for está definido arriba como tal. Entonces, muchas gracias al compañero ahí por ese aporte y no se nos rompe el programa. Entonces, ya habiendo actualizado, ¿sí o no? Él ya cuando encuentra el retorno, pues ya se sale de la función y no le importa el contador donde terminó. Pero si esto no se cumple, él va a ir actualizando. Cuando el contador sea mayor que empleados.length, entonces él va a finalizar el while, no entra el while, viene para acá y retorna null, que significa que no lo encontró. Acá, ¿qué voy a hacer? Entonces, le voy a decir empleado actualizar o sí, lo voy a llamar de esa manera. ¿Qué debo hacer? Debo de llamar la variable, que era lo que yo les mencionaba. Esto me parece pues una funcionalidad rara, pero de todas maneras me toca llamar la variable. ¿Por qué? Porque esta función no tiene nombre. Entonces llamo la variable y en la variable es donde yo le paso los parámetros, que él de hecho acá nos dice qué parámetros necesitamos. Necesito una cédula, un nombre, un salario, nada. A pesar de que esta es la variable, es como si la variable fuera la función. Entonces acá vamos a buscar, ¿sí o no? Para nuestro caso, voy a mirar a ver qué datos tenemos. Voy a buscar a Luis, el 222. Entonces le voy a mandar la cédula, ¿sí o no? Le voy a mandar la cédula 222, coma. ¿Qué más le debo de mandar en el orden en que los puse? Le voy a mandar el nombre. Entonces, él ya no se va a llamar Luis, sino que se va a llamar, yo no sé, Jairo. ¿Sí o no? Eso es lo que voy a actualizar. Le voy a cambiar el nombre de Luis a Jairo. Luego le voy a cambiar el salario. El salario de Luis está en 6,5 millones. Entonces, como le cambié el nombre, goleó. Le voy a poner más. ¿Sí o no? 8 millones. Después de eso me pide la edad. Entonces, yo no sé qué edad tenía Luis, porque no la miré. Luis tenía la edad de 47. Digamos que es que hace rato no actualizaba la base de datos y ya él tiene 55 y por eso el salario le incrementó. Entonces ahí nosotros ya estamos actualizando. ¿Dónde va a estar ese empleado? Acá. Entonces podríamos hacer un console.log, pero lo voy a hacer así, pero ya sabemos que debemos de controlar el error en caso de que nos devuelva un null. Y acá le voy a decir que me imprima, que me muestre el empleado actualizar. Listo. Guardamos, punto y coma. Él va a ejecutar esto de acá arriba, ¿cierto? Porque no lo he comentado, pero me interesa que... Ah, bueno, este no me interesa que lo ejecute. Yo no. Voy a comentar esto para que no lo ejecute porque este no me interesa. El que me interesa que ejecute es este, para que veamos los empleados y podamos comparar que realmente se actualizó. Entonces, cuando él muestre esto de acá, ¿sí o no? Cuando él muestre esto, nos va a mostrar a Luis 6,5 millones. Cuando él vuelva a mostrar, o cuando vuelva a mostrar el empleado actualizar, en este caso lo voy a cambiar. Entonces, hagamos una cosa, no mostremos empleado actualizar, sino que llamemos a la función. Vamos a llamar, pues para eso la tenemos. Llamemos otra vez mostrar empleados, ¿sí o no? Entonces, él en este punto actualiza a Luis, lo va a poner como Jairo, y acá entonces cuando vuelva a mostrar los empleados debería de mostrarnos de esta manera. Guardamos cambios porque me pasó en un video por allá que no guardé cambios y estaba ya todo preocupado. Y es que se me deshabilitó la función. Hay una por acá, muchachos. Por acá hay una función que nosotros le podemos habilitar, el save. Entonces, ustedes lo vienen acá, esto dice autosalvar. La mía está crasheada, no está funcionando.
Ustedes la pueden deshabilitar, le pueden poner que cuando se enfoque en tal cosa, yo la tengo funcionando para que se guarde automática cuando cambie de una ventana. No me está funcionando, listo, pero lo pueden intentar. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo hago un cambio, ahí inserté una línea, cuando me pasara para esta, él debería guardar, no está funcionando. Entonces, ahí en uno de los videos ya estaba todo preocupado por eso y es que esa funcionalidad me di cuenta que está para mí rota, pero ustedes la pueden poner porque es muy útil, a mí me parece mejor, siempre se me olvida guardar, entonces mejor ahí cuando cambien de ventana, porque el cambio de ventana implica que hagamos un cambio al navegador, ya con eso él sabe que cambié de ventana, entonces bacano en ese sentido. Entonces vamos a darle acá Open with Live Server, esperemos que nos abra en algún lado, por acá es que yo le agregué una funcionalidad por acá también, que es para una clase más adelante. Listo. Entonces voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y me voy a venir para acá. Bueno, esto no lo necesito tan amplio. Le voy a dar Control Shift J o clic derecho e inspeccionar, cualquiera de las dos. Y me voy para consola. Entonces él en este punto nos está imprimiendo toda la lista de nombres, ¿sí o no? Él nos está imprimiendo, él está haciendo este primer mostrar, ¿sí o no? Está imprimiendo los 12, ¿cuántos es que hay? No recuerdo, los 12, 3 empleados, pero nos interesa a Luis. Venga, hagamos una cosa. Antes de hacer lo que voy a hacer es que voy a agregarle una línea divisoria, ¿sí o no? Que ya iba a escribir que es que Sau. Voy a hacerle una línea divisoria para que sepamos dónde finaliza el primer mostrar y dónde arranca el segundo, ¿sí o no? Lo voy a poner de esta manera, como para que nos pinte algo, ve, hasta ahí va. Entonces actualizo. Entonces el primer mostrar, es más, para que sea más coherente, lo voy a poner acá, ¿sí o no? Para que seamos un poco más ordenados. El primer mostrar va a finalizar en la línea antes de esta línea de guión medio, ¿sí o no? Entonces vamos a venirnos por acá la vemos, ahí está. Entonces mi primer mostrar tiene estos datos. ¿Nos interesa quién? Nos interesa Luis. Entonces Luis, 6,5 millones, género masculino, cédula. Acá arranca el segundo mostrar, el de acá abajo, porque la volví a llamar. Recuerden que esa es la ventaja de las funciones. Ya no me toca estar escribiendo funciones. O más datos para recorrer y mostrar. Y vamos a buscar y acá está. Nos pasó, no, ese es otro Pedro, eso es Jairo, este de acá Jairo, acá era el penúltimo, ¿sí o no? Luis era el penúltimo, acá no lo actualizó a Jairo, le puso 8 millones y le puso que la A era 55, ya tenemos nuestro actualizado, funcional. Muchachos, ¿entendible eso? Claro hasta ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna inquietud? Profe, y le puedo hacer una consulta. Hmm. Digamos, en temas de funcionalidad, ¿cómo se podría hacer para que primero, en vez de pasarle todos los parámetros, cédula, nombre, salario, para modificarlos de ahí de una vez, primero buscarlo por cédula y si la encuentra, ahí sí, pues actualizarlo y en caso que no arroje el null? Porque digámoslo, podemos cambiar todo eso, pero si no lo encuentra, sería como tiempo perdido. O sea, como en tema de funcionalidad se podría hacer primero así. Sí, sería lo mejor, porque igual hagamos la prueba. Voy a agregar una cédula que no exista, ¿sí o no? Y miremos qué pasa. Entonces acá tenemos, voy a ir, ya sabemos que está. Miren que no lo actualizó porque la cédula no existe, ¿cierto? Esa cédula no existe. Entonces no actualiza nadie. Entonces ahí es donde nosotros debemos de entrar a controlar el null. Podemos decirle con un if otra vez como lo hicimos acá arriba con un if else o podemos hacer la validación antes como dice el compañero, ¿cierto? Se puede hacer, eso ya depende de nuestra lógica, así como lo mencionas está bien también. Se podría validar. De hecho, entonces lo que podríamos hacer es copiarnos este código, ¿sí o no? Y ponerlo acá, ¿cierto? Y decirle, lo descomento, le digo que si este es diferente de null, entonces el empleado encontrado no. Vamos a ponerle que se actualizó al empleado. Tan, ¿sí o no? Y ya, esto no lo necesito. Porque simplemente voy a decir se actualizó al empleado este. Y si no lo encontró, entonces le voy a decir el empleado buscado, sí. El empleado buscado con cédula
este de acá le podríamos crear una variable acá para definirle la cédula. Con el empleado buscado por cédula no se encuentra en la DB. Vamos a cargar otra vez y vamos a mirar por acá antes de este mostrar. Nos sale el empleado buscado por cédula, no se encuentra en la DB. Entonces, ese tipo de validaciones que menciona se pueden hacer, ¿sí o no? Lo podemos hacer, sí, no lo vamos a hacer todavía porque la idea es que eso lo hagamos en el lenguaje de backend. Estas validaciones deberían de estar en el backend. Bueno, a ver, yo que por acá me tengo que... Dale, no hay problema, Julián. Listo, muchachos. Ya tenemos la validación también. Ya vamos a terminar, de hecho. ¿Por qué? Porque ya tenemos el agregar, el mostrar, el buscar por empleado. Ya simplemente nos falta el D del crew, ¿sí o no? Que sería el delete. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un empleado y eliminarlo. Listo. Este es muy fácil porque básicamente esto es lo que toca hacer básicamente en un lenguaje de backend, buscar algo y actualizarlo, eliminarlo. Esto siempre va a ser lo mismo o la lógica va a ser muy similar. No importa el lenguaje, yo voy y hago la misma lógica, no la lógica de programación, esta lógica que hicimos acá con ayuda del compañero Julián. Entonces nosotros podemos ir a buscar un empleado para poderlo eliminar y este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque este de acá es básicamente este que hicimos acá arribita. Entonces esto es reutilización de código, ¿sí o no? Lo voy a organizar acá, lo descomento y se los explico. ¿Sí o no? A ver, yo comento este porque es que este sí es el comentario. Esto ya no se va a llamar buscar empleado, se va a llamar eliminar empleado. E igual, mejor dicho, acá la clave es la cédula, ¿sí o no? Siempre va a ser la cédula. Le voy a decir que mientras esto sea tal cosa, vamos a hacer algo acá. Acá es donde va a cambiar. Entonces nosotros recorremos el vector empleado comparando las cédulas, ¿sí o no? ¿Qué pasa, muchachos, si encuentra la cédula? O sea, estoy dentro de este sí. ¿Qué pasa si la encuentra? ¿Qué harían ustedes? No, ¿Qué verían? eliminaría el empleado. ¿Cómo, Daniel? No eliminaría el empleado si encuentra la Exacto, cédula. exacto. Entonces, este de acá es solamente, miren que era básicamente el mismo de buscar por cédula, simplemente que acá lo que vamos a hacer es, haga esto. Empleados, vengan, yo veo que esto está mal indentado. Eso, ahora sí. Empleados, le va a hacer lo siguiente. Empleados, ¿qué es? Un vector. Entonces yo le voy a poner un punto y acuérdense que nosotros habíamos dicho, un vector es un objeto y tiene diferentes métodos. ¿Cómo los veo? Con el operador punto. ¿Cómo sé qué hacen? Los voy seleccionando. Por ejemplo, yo hago el for each. Esta es una belleza porque esta es la otra forma de recorrer un vector, pero es una forma más avanzadita. Listo, eso es programación funcional. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que podemos ir haciendo es moviéndonos con la flecha y vamos viendo, él está en inglés, qué es lo que hace. De acá, ¿cuál voy a usar yo? Yo voy a usar el slice, ¿listo? ¿A qué le suena slice? O quién sabe inglés o quién busca en un momentico, ¿a qué le suena slice? O quién sabe, ¿cómo les va con inglés pues? De hecho, ni es el slice, pero miremoslo. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena el slice? Nada. Dice el traductor y que rebanada. Eso, es unas cortadas, ¿sí o no? Entonces el slice me puede servir, pero creo que la lógica va a quedar un poco compleja. Pero me puede servir, ¿por qué? Porque yo debo de cortar el vector. Es como si yo lo cortara en dos partes. Si yo corto una lista, por ejemplo, yo tengo una lista de 10 empleados y voy a eliminar al 5, yo debo de cortar ese vector, pues como si fuera un rollito largo, ¿cómo llaman los rollos? Brazo de reina, ¿cierto? Es como si fuera, el vector es como si fuera un brazo de reina. Y ese brazo de reina tiene 10 porciones, pero yo me quiero comer las 5. ¿Qué voy a hacer? Cortar de la 1 a la 4 y de la 6 a la 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿a quién dejé por fuera? A la 5. Entonces retiro la 5 y uno los dos pedazos otra vez. Eso es lo que haría el slice, cortar algo, cortar una lista. ¿Y yo qué le debo decir?
dónde arranca el corte y dónde finaliza el corte. Entonces con eso lo podíamos hacer. Profe, es que podemos hacer un punto pop. Sí, pero es que el punto pop, si no lo recuerdan, el punto pop elimina el último elemento y este no es el último elemento, es un elemento X, no sé en qué posición está. Si yo quiero eliminar el último, lo puedo hacer de esa manera. Por acá están escribiendo algo, ¿sí o no? Operación por medio de la cual se extraen elementos en secuencia, tal como una lista. Bien, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el pop me podría funcionar para eliminar el último, pero si yo no puedo eliminar el último, yo debo eliminar uno en una posición dada. Entonces, para eso, vamos a usar el hermanito del slice, el splice. ¿Qué es el splice, muchachos? ¿O quién lee ese comentario que hay? Acá venga yo, otra vez pongo esto así porque estoy en el código. ¿Qué es el splice? ¿Quién lo entiende? ¿Qué dice ahí? Se remueve elementos de un arreglo y si es necesario inserta un nuevo elemento en su lugar. O sea que el splice me sirve a mí para eliminar y si es necesario me sirve a mí para reemplazar, ¿sí o no? Entonces yo les preguntaría, ¿cuándo sería necesario? Ya sabemos que podemos eliminar empleados, pero ¿cuándo sería necesario reemplazar a un empleado en una vida real? Cuando renuncia y pues, de puesto el cargo, hay que cambiar. Exacto. Este Mike es un crack. Cuando renuncia, cuando lo mueven de cargo, cuando es despedido, en ese momento, entonces nos sirve el splice tanto para eliminar como cuando fallece, para eliminar como también para eliminar y reemplazar, ¿cierto? Entonces, miren los dos casos de uso que tiene esta función y ahí toqué el concepto de casos de uso que lo vimos por allá. Recuerden que los casos de uso permiten interacción con el usuario. Entonces vamos a usar el splice, pero en este caso no vamos a reemplazar, simplemente lo vamos a eliminar. Y el splice, y el splice es una función porque es un cubito, ¿sí o no? No es un atributo, es una función de este objeto, a diferencia de cédula, que es un atributo. Si yo miro empleados.length, yo ya les he hecho varias veces claridad, ya no es un cubo, sino que es un paralelogramo. Es que un paralelogramo es un cubo, sí, es verdad, pero el cubo todos los lados son iguales, en el paralelogramo no. Entonces, tenemos que splice es un cubito y nos indica que es una función, por ello debemos de abrir paréntesis. Y él acá nos dice, vea, igual que el slice. ¿Dónde va a iniciar? Y el delete es un número o un indefinido. Este no lo debo de poner, si quiero lo pongo. Cuando nosotros veamos en JavaScript un signo de pregunta en un argumento es porque es opcional. Listo. Cuando lo vean así, es un atributo, es un valor que si quiero le pongo o no le pongo. La función me va a funcionar solamente con este. Me va a operar solamente con este. Pero él me da la opción de poner algo más. Cuando vean el signo de interrogación es algo opcional para que lo tengan presente porque si mal no recuerdo, no lo había mencionado. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Vea, usted que va, ¿desde dónde va a cortar? Vamos a pensar en el brazo de reina, en el rollo, como le llamen eso en sus ciudades. Es como una tortica larga que tiene 10 porciones. Y yo voy a ir a buscar a la quinta, ¿sí o no? A la quinta porción. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Encontré la quinta. Entonces yo me voy a ubicar en esa posición, ¿cierto? Yo me voy a ubicar en la posición. ¿En dónde está guardada esa posición? Dentro de este foro está guardada en el I, ¿sí o no? Ahí es donde encontró la cédula, en la posición I. ¿Y qué le voy a decir? Vea, como tal me va a eliminar, como él cuenta como computador, yo le voy a decir que me va a eliminar el delete count es la cantidad de objetos a eliminar desde esa posición. Entonces yo le digo, ubíquese en esta posición y de ahí en adelante me va a eliminar tantos elementos, que yo quiero eliminar 3, porque me voy a comer 3 porciones de torta después de la quinta. Entonces le pongo 3, que yo me voy a comer 7, me como 7 después de la quinta. ¿Quiénes sobreviven? De la 1 a tal cosa. En este caso, simplemente le voy a decir que me va a eliminar una posición más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un elemento el que voy a eliminar. Entonces, en ese caso va a sobrevivir todo lo que esté a la izquierda de la I y todo lo que esté a la derecha de la I, pero en una posición más adelante. Eso es lo que le estamos diciendo. Es un poco complejo de ver o imaginar básicamente, pero eso es lo que le estamos diciendo. Ubíquese en esta posición
y me vas a eliminar un solo elemento. Bueno, y vamos a probar. Entonces, para esto, nosotros ya tenemos la función, esa es nuestra lógica. A ver, yo veo, nos falta un return, ¿sí o no? Le podemos poner, de hecho, le podemos hacer lo siguiente. Si lo encuentra, si yo hago esto, miren pues, si yo hago esto, como lo hicimos acá arribita, me lo voy a copiar, ¿en dónde está? Ahí se me perdió sí, velo acá. ¿Sí o no? Si yo hago esto, que quiero retornar el empleado que eliminé para poderlo ver, que sí lo haya eliminado, si yo le digo empleados en la posición I, va a pasar lo siguiente. Él lo va a eliminar y me va a mostrar el siguiente empleado. Listo. Y eso no tiene lógica. Yo quiero que retorne, pongámoslo acá, delete, buscar un empleado y eliminarlo, pero debe retornar el empleado eliminado para yo poder confirmar que realmente eliminó el que era, ¿sí o no? Por eso lo voy a retornar, si no, no sería necesario retornarlo. Entonces el código viene y se viene ejecutando, eliminó. Y ahora yo le digo que me lo retorne, pero ¿cómo lo va a retornar si lo eliminó? ¿Él a quién va a retornar? Al nuevo empleado que se ubicó en la posición de él. Eso es lo que va a hacer. Él va a retornar al nuevo empleado que se ubicó en la posición de él. Entonces eso no es lógico. ¿Qué debemos de hacer? Creamos una variable que se llame empleado eliminado y lo vamos a hacer igual. Antes de eliminarlo, lo vamos a hacer igual a empleados en la posición I. Entonces yo ya tengo, porque le entró al sí, o sea que lo encontró, yo ya tengo mi empleado, el que voy a eliminar. ¿Ahora qué hago? Ahora sí, después de que lo elimine, como yo ya tengo los datos copiados en esa variable, entonces retorno esa variable. Empleado, empleado elimina. Ahora sí tenemos nuestro empleado. Si no lo encuentra, entonces simplemente retorna un null. Y acá lo que le vamos a hacer, dale Fred. Qué pena, profe. Es que cuando usted puso donde salió como la documentación de la Splice, Sí. decía que la función tenía un retorno. Ya retorna. Ay, sí, señor, muchas gracias. De hecho, acá dice que retorna un vector de tipo tal. Contiene el Perfecto. elemento que ha sido eliminado. O sea que nosotros, hagámoslo así y ya lo Sí, miramos. listo, Porque profe. de hecho, estos códigos los podemos optimizar, que para allá vamos, apenas terminemos esto. Dejémoslo así, digamos que no cae en cuenta, porque de hecho no cae en cuenta que acá dice, retorna un arreglo que contiene el elemento que fue eliminado. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero como yo no le tengo nada acá, él no me lo va a retornar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se comporta. Entonces acá le voy a decir, eliminen un empleado. Vamos a tocar otra vez a este man que le cambiamos el nombre, a Jairo, ¿sí o no? Y la cédula creo que era la 222. Sí, la 222. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Nos va a mostrar los empleados, luego va a actualizar a Jairo y luego nos va a eliminar a Jairo como tal, ¿sí o no? Digamos que nos cansamos de él y ya pues nos toca darlo de baja en la empresa. Entonces vamos a poner por acá también como un separador para que diferenciemos dónde va finalizando cada cosita. Entonces vamos a irnos al inner al index HTML, le vamos a dar acá que abra, por acá me lo trajo otra vez, vamos a poner acá, lo ponemos ahí, ¿sí o no? Y control shift J, acá nos trajo la consola, voy a actualizar de nuevo y vamos a mirar. Entonces él acá está mostrando, el primer mostrar, buscamos esto de acá nos está diciendo que hay un error en la línea 190. La línea 190. Estoy acá, empleado buscado. Ya, es que eso no es este de acá. Es empleado actualizar. Me va a mostrar empleado actualizar, ¿sí o no? Ahora sí, ¿cierto? Entonces ahí no lo ejecutó. Perfecto, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Esto de acá arriba es este primer mostrar como lo vimos ahora, ¿sí o no? Normal. Esto de acá abajo es después de que nos encontró a este señor Luis, que está en la penúltima posición, y lo pasó a Jairo. Perfecto. Y ya luego siguen las líneas y acá hay algo, a pesar de que no lo
no le estamos mostrando, no hay nada porque no le estamos mostrando. Le estamos diciendo eliminar empleado. Entonces hagamos una cosa, punto y coma, y mostremos otra vez la lista. Mostrar empleado, ¿sí o no? Porque si no mostramos, entonces no vamos a ver los cambios. Punto y coma. Entonces vamos a otra vez a observar. Ahora sí, él actualizó donde estábamos. Él actualizó a Jairo y acá vamos a mirar. Jairo iba después de quién? Después de Jorge y antes de Luisa. Y vamos a mirar qué está pasando. En este caso todavía está este desgraciado, no lo eliminó. A ver, yo veo. Eliminar empleado. Claro, si no le mando una cédula, muy difícil, ¿sí o no? Vamos puliendo, eso es debug. Y ahora sí, entonces, acá arriba, Jairo estaba después de Jorge y antes de Luisa. Si nosotros miramos el nuevo, esta nueva impresión, ya Jairo como tal no está, se eliminó de la lista. Jairo, ¿dónde lo tenemos? En empleado, ¿sí o no? Lo tenemos en empleado eliminado. ¿Qué podemos hacer? Acá podemos decir, vamos a ver si nos lo identifica, empleado eliminado. Vamos a ver si lo podemos copiar más fácil así. Ay, no me lo dejo copiar. Dice que no se puede hacer copy y pegue. Bueno, entonces me toca copiarlo. Empleado. Eliminado. Recuerden que JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador. Entonces acá nos dice que no está definido. Ah, bueno, esto también lo explico en un video. Yo podría acceder a las variables que están por fuera de las funciones. En este caso, esta variable vive solamente dentro de esta función, o sea, yo no la puedo llamar. A ver, hay dos conceptos, muchachos. Les sugiero que en la listica de videos que les dejé que son programación en Java y Python, vean los videos de los ciclos, porque ahí toco este tema, lo que es una variable local y una variable global. Les voy a explicar acá por encimita. Cuando nosotros estamos dentro de una función, ¿cómo sabemos que estamos dentro de una función? Por sus llaves y por sus paréntesis. Sí, y por su palabra reservada. Todo lo que esté dentro de la función vive dentro de la función. O sea que si yo quiero llamar la variable empleado eliminado por acá afuera, empleado eliminado, ¿sí o no? Y la voy a hacer igual a cualquier otra cosa. En este caso, nosotros no deberíamos de poder acceder a este tipo de variables, es por la declaración. Entonces, todo lo que viva dentro de la función o todo lo que esté dentro de la función va a vivir dentro de esa función. Eso en lenguajes fuertemente tipados. En Python y en JavaScript, como lo acaban de ver, es el más flexible. Él nos deja, a pesar de que la variable, la eliminé, a pesar de que esta variable está declarada dentro de las fronteras de esta función, nos deja acceder afuera de él. ¿Cómo sé que nos dejó, profe? Pero eso no se ve ahí. Sí, porque yo no le puse ninguna declaración acá. Yo no le dije que era un var, yo no le dije que era un constant. Entonces él simplemente identificó que esta variable ya existía y que yo acá lo que estoy haciendo es reasignarle un valor. Diferente a si yo creo una variable que se llame cualquier cosa, esta variable en mi código no va a existir. ¿Listo? Esta variable en mi código no existe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener en cuenta que en lenguajes fuertemente tipados, las variables existen dentro de su ámbito. El ámbito es las fronteras que definen un bloque de código. Un bloque de código puede ser por una condicional, por una función, por una clase. Listo. ¿Cómo sabemos que es un bloque de código? Por las llaves. Pero en lenguajes débilmente tipados, como JavaScript, como Python, nos permite hacer eso. Eso es una mala práctica, ¿sí o no? Eso es una mala práctica en programación. ¿Qué podríamos hacer esto? Podríamos definirla como una constante para que después no nos puedan cambiar el valor de la variable. Acá nos va a arrojar pues con un error cuando compilemos. Bueno, eso no compila. Cuando ejecutemos, porque nos va a decir que estamos tratando de cambiar el valor de una variable que es constante. Por eso acá arriba, yo también, y no les mencioné, definí esta función como constante para que después, más adelante, nadie en el código me la pueda cambiar. Si yo la defino como LED, lo más seguro es que alguien me la pueda hackear, me le pueda hacer modificaciones. Entonces las variables nombradas, perdón, las funciones nombradas,
me estoy equivocando mucho. Las funciones anónimas que no tienen nombre, tratar de definirlas como constantes. Bueno, voy a retornar por acá. Voy a volverme otra vez para este código, ¿sí o no? Entonces él en este caso nos eliminó. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Pues miremos, acá estamos retornando el empleado eliminado. Entonces vamos a crear una variable como la función retorna. Voy a crear una variable donde guardemos lo que sea que elimine. Empleado, yo no sé, empleado a eliminar. Va a ser igual a esto de acá. Y vamos a imprimir, vamos a decirle console.log y vamos a imprimir esa variable, empleado a eliminar, antes del mostrar empleados. Eso debe estar por acá arriba, ¿sí o no? Es este de acá. Entonces él nos está devolviendo el empleado que nosotros vamos a eliminar. ¿Qué pasa si ponemos una cédula que no existe? Actualizamos, nos devolvemos y nos define que es un null. Entonces esos son los errores que debemos de controlar y ya sabemos pues que en este caso los controlamos con un null. Ahora vamos a hacer lo que nos sugirió Fred. ¿Por qué? Porque es que él nos está diciendo, no, profe, no necesitamos ni crear una variable ni esta línea de retorno porque ella ya retorna. Entonces acá simplemente le podemos decir un espaciecito y copiamos retorno. Lo que sea que retorne lo voy a volver a guardar en este punto. Entonces me voy a volver y él nos va a mostrar el mismo null. Ahora actualizamos a la cédula que es, me devuelvo y él nos devuelve el objeto que fue Jairo con sus atributos. Entonces acá pudimos optimizar un poco el código con la observación que hizo Fred. Y el código, y podemos salvar el dato del empleado a eliminar para cualquier otra cosa lógica de negocio que tengamos. Es muy común, chicos, que cuando nosotros eliminemos personas de una base de datos, lo guardemos en alguna parte del backend para algo, para hacer alguna comprobación, para verificar que realmente se eliminó o para mandarlo al frontend y decirle que realmente esa persona se eliminó. Son como confirmaciones que podemos hacer. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya tenemos el eliminar y el actualizar, ya tenemos todo el CRUD sobre la base de datos, ya podemos crear, agregar, actualizar, eliminar. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Sí o no? Nada, nadie. No, profe. Todo bien hasta ahí. Ahí disculpan pues el traspié con el nombre de la variable. Muy bien, chicos. ¿Qué pasa? Que este código lo podemos optimizar más. Lo podemos optimizar más, pero les voy a dejar la labor. Simplemente les voy a decir cómo lo podemos hacer. Voy a descomentar este código para ello. Y es que, ¿qué hace este código, chicos? ¿Qué hace esta función? Cuéntenme pues. Buscar empleado por la cédula. Buscar un empleado por la cédula. ¿Y qué hemos hecho en esta función y en esta función? En todas hemos buscado. Primero lo que hacemos es buscar. ¿Y cómo lo buscamos? Estamos buscando, estamos repitiendo el código. Exacto, porque lo estamos buscando por la cédula. O sea que Sí. básicamente nosotros podemos hacer uso de esto de acá. ¿Sí o no? ¿Y cómo hacemos uso de esto de acá? ¿Alguien tiene alguna idea? Nosotros ya tenemos el buscar empleado por cédula y me retorna un empleado, me retorna un null. Nosotros ya tenemos eso, entonces ¿para qué estamos haciendo todo esto de acá? ¿Sí o no? Yo puedo hacer al actualizar, bien, pero me puedo evitar otra vez este recorrido de ciclos y yo ya lo tengo definido arriba. Y lo mismo acá, yo ya tengo el buscar empleado por cédula arriba, entonces nosotros ya tenemos una función. ¿Qué podríamos hacer con ella? ¿A alguien se le ocurre algo ya para ir cerrando? Ya sabemos las funciones. ¿Se acuerdan que las funciones que nos ayudan a evitar el código repetitivo, cierto? Código repetitivo. Se Y podría eso, reemplazar epa. esos for por la función, llamando a la función. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a copiarme todo esto también y lo voy a poner acá. Y acá entonces, él me está generando un error porque tengo dos funciones con el mismo nombre. Entonces acá le voy a poner 2 para que evite eso. Y también me está generando el error
porque esta variable ya existe, lo que yo les mencionaba ahorita, ¿sí o no? Entonces como que la estás volviendo a definir. Entonces voy a modificar este y este ustedes lo intentan hacer, a modificar pues como tal. Entonces nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando si hay un empleado, pero es que nosotros ya tenemos eso. Voy a eliminar toda esta función de acá. ¿Qué debemos de hacer? Primer paso, para eliminar un empleado, buscarlo. Y nosotros ya tenemos eso. Buscar empleado. Llamo la función y ¿qué le mando a esa función? La cédula. ¿Sí o no? Bien hasta ahí, muchachos. ¿Eso de dónde lo sacamos? De la lógica que nos dejó Julián. Lo primero que debemos de hacer es buscar el empleado por la cédula. Y eso es lo primero que estamos haciendo. Pregunta, ¿qué devuelve esta función? Esta función nos devuelve un empleado o un null, ¿cierto? Entonces yo debo de salvar eso en algún lado. Yo debo de guardar ese retorno en algún lado. Lo podemos hacer de varias maneras. Podemos crear empleado buscado dentro del ámbito de esta función. Listo. Este empleado buscado es diferente. Nosotros ya lo teníamos. A ver, yo veo. Eliminar empleado. No tengo esa variable por ningún lado. Bueno, si existiera empleado buscado en otro lado sería diferente porque este empleado buscado vive dentro de las fronteras de esta función. Entonces le vamos a decir que empleado buscado va a ser igual a buscar empleado. Y acá, ¿qué solamente vamos a hacer? If yo sé que buscar empleado me puede devolver dos cosas. Me puede devolver un null o me puede devolver un empleado. Entonces, ¿qué estoy evitando acá? Hacer ese recorrido, porque ya lo tenemos acá. Acá simplemente voy a comprobar si empleado buscado es diferente de null, ¿sí o no? Si empleado buscado es diferente de null, ¿qué va a hacer? Entonces lo va a eliminar, ¿sí o no? Lo debemos de eliminar. Si no, entonces, ¿qué va a pasar? Si es null, bueno, y acá podríamos decirle return, ¿sí o no? Y podemos retornar cualquier cosa. Esta es nuestra lógica. Si es diferente de null, acá lo que debe hacer es eliminar el empleado. ¿Sí o no? Y acá lo que debemos de hacer es retornar. Podemos retornar el empleado o podemos ponerlo a retornar un booleano, ¿sí o no? Que también es una práctica que retornar empleado o un bool. Porque podríamos decirle que retorne un true si sí lo pudo eliminar o que retorne un false si no lo pudo eliminar. Listo, entonces por ejemplo acá le pondríamos que retorne un true en minúscula. Si lo elimina, entonces nos devuelve un verdadero y si no lo elimina, else, bueno, acá sí, acá le podríamos hacer con un else y si no, que retorne, bueno, ni siquiera un else, no lo necesitamos. Acá simplemente si no entra el if, entonces le decimos que retorne un false. Si lo hacemos de esa manera, como les digo, programación es de muchas maneras. Entonces podríamos acá retornar el empleado, retornar un true y un false. Y por fuera preguntar, vení, devolvió un true. Si devolvió un true, entonces voy a poner que sí se puede eliminar. Si devolvió un false, entonces pongo que no se puede eliminar. Esta es una buena práctica, lo podríamos hacer de esa manera. Entonces, llamamos la función buscar empleado. Ella me devuelve un empleado o un null. Comparo qué me devolvió. Si me devolvió un empleado, entonces hago algo acá y lo elimino, ¿cierto? Si me devolvió un null, entonces devuelvo un falso porque no lo pude eliminar. Esa sería como la lógica. ¿Qué si lo intentan hacer, qué van a tratar de hacer ustedes? Implementar la lógica que nos falta acá para eliminar el empleado. ¿Cómo lo eliminarían? ¿Qué deberían de hacer? Y no me digan que van a llamar esta función, porque la idea no es que llamen esta función, la idea es que esta de acá sea el reemplazo de esta función de acá. La vamos como a jubilar. Entonces no me digan que va a llamar, pues sí, si esa función existiera, entonces pues si la dejamos podríamos llamar eliminar empleado y ya ahí veríamos si lo elimina. Pero en este caso no, la idea es que ustedes se pongan el objetivo, yo ya les dejé la lógica, por lo menos esta parte inicial, de lo que deben de hacer, si lo encuentra o no. Y acá pues iría una parte de lógica. ¿Qué estamos haciendo acá? Siendo más óptimos al momento de llamar las funciones o reutilizar funciones que ya tenemos, como esta de acá. Lo mismo podríamos hacer acá. ¿Sí o no? Antes de todo esto, buscar el empleado. Dale, Mike.
Sí, profe, con una preguntita, con lo que usted acaba de decir, pues de borrar de que si esa función pues ya está estipulada de eliminar empleado, ¿se podría usar? O sea, sí se podría usar. Si ya No, no la está, usen. No la usen. Esta hagan de cuenta que no existe, ¿sí o no? La estamos haciendo desde cero, pero la pero estamos sí, haciendo más óptima al pero, usar código que tenemos. pero digámoslo, profe, pues en el ejercicio no se usa, pero digámoslo que sí se puede usar, o sea, me refiero yo que se puede usar. Ah, Si sí, claro. ya está hecha, pues como la Sí, primera la que podemos era usar así. buscar empleado, entonces eliminar empleado, como también está, se puede llamar esa función Exacto, de una sí. vez. Sí, la idea, lo que pasa es que si nos vamos a lo óptimo, la idea es que no tuviéramos dos funciones que hacen lo mismo, ¿sí o no? Pero si tú ya la tienes, pues la puedes usar, pero vuelvo y digo, la idea es que pensemos en que no está y en que la vamos a crear de otra manera. Es más, esto también lo podríamos hacer así. Buscar empleado, lo ponemos acá adentro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él me va a retornar algo y yo me podría ahorrar esa línea de código. De una vez le pregunto, venga, lo que sea que esto que retorne es diferente de null. Ah, sí, es diferente de null, haga lo siguiente. Esto sería como una mejora, una optimización, ¿sí o no? Lo podríamos hacer así, pero si ustedes lo entienden más de esta manera, déjenlo de esta manera. Esto sería como otra optimización, si lo dejamos de esta manera. ¿Por qué? Porque él acá nos va a retornar o un empleado o un null. Y eso es lo que estamos comprobando. Verifique que lo que retorne acá sea diferente de null, básicamente. Y acá haríamos como la lógica. Entonces, les dejo pues como ese ejercicio, a ver si lo hacen. Y lo mismo harían con este, simplemente le crean una copia a esta, ¿sí o no? La voy a, de hecho, hagámosla ahí mismo, ¿cierto? Hagámosla acá abajito de esta. Le creamos una copia a este, le decimos actualizar empleado 2. Y acá entonces, esto de acá se va, ¿sí o no? Y haríamos básicamente lo mismo de aquí, pero teniendo presente que acá debemos de actualizar, ¿sí o no? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el empleado y acá entonces si lo encuentra, actualizar. Este es más fácil. Lo podemos poner que retorne un true en caso de que sí lo encontró o retorne un false. Y acá simplemente llamaríamos. Este lo podemos hacer muy óptimo también, el manejo de los errores. Le podríamos decir actualizar empleado 2. Si esto me retorna un verdadero, porque recuerden que el if me evalúa verdaderos o falsos, y esta función devuelve un verdadero o devuelve un falso. O sea que yo la puedo poner directamente acá. Y le puedo mandar datos. Por ejemplo, ¿en dónde están los datos que le mandamos a este? Vamos a mandarle estos datos también. ¿Sí o no? Si esto pasa, miren cómo optimizamos este código de acá. Si esto pasa, si esto es verdadero, al yo llamar esa función me devuelve un verdadero, pues entonces que haga esto. Estamos optimizando un poco el código, se puede optimizar de más maneras, pero para lo que llevamos, esta sería como una mejora. Entonces acá ya mejoramos nuestro código. Puedes llevarme esto para acá arriba para que quede más ordenado porque esto le pertenece acá. ¿Sí o no? Actualizar empleado. Actualizar empleados. Entonces miren que estamos siendo un poco más óptimos ahorrando unas cuantas líneas y reutilizando código. Y acá, esto es, digamos que inicialmente se les puede ver un poco difícil de entender, pero como esta función nos devuelve un booleano, pues yo simplemente la puedo meter dentro de un if. Todo lo que devuelva un booleano, verdadero o falso, yo lo puedo meter dentro de un if. Ay, que es una función muy larga, que muchos las puedes meter dentro de un if. Lo importante es que devuelva un booleano. A diferencia de si yo dentro de un if meto, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos por acá, meto actualizar empleado, ¿sí o no? Que me devuelve un null o el empleado. Si yo lo pongo acá, actualizar empleado, la 1, y le pongo los datos, ¿dónde están? Estos de acá. Esto de acá me va a generar un error porque esto de aquí no, él en ese momento otra vez, lenguaje débilmente tipado me permite porque está diciendo que devuelve cualquier cosa, pero cuando lo ejecute, él va a romper porque esto de acá no devuelve un booleano y el if siempre evalúa booleanos. Esto de acá que devuelve nos devuelve o un empleado o nos devuelve un nulo. Bueno, entonces lo podemos controlar como tal. En este de acá abajo, lo voy a eliminar,
en este de acá abajo, ¿en dónde está? En este de acá abajo, no solamente evaluamos el verdadero o falso, porque esto no devuelve un verdadero o falso. Esto devuelve un empleado o un null. Y acá es donde estamos comprobando con este operador, con el de diferente. Estamos diciéndole, vea, evalúe toda esta expresión y dígame si toda esta expresión es verdadera o es falsa. Entonces son varias maneras de escribir los if, varias maneras de control y varias maneras de optimizar un poco el código que se nos pueden ocurrir. Hay más maneras. Ya vimos una por allá que se me fue, que es el for each. Es otra manera de optimizar código y ser un poco más ágil, pero por ahora no nos interesa el for each. Y bueno, muchachos, ya eso es todo por esta sesión. Mike, ¿tienes la mano levantada? ¿Alguna pregunta? Listo. Ya saben, traten de hacerlo, intenten, ¿sí o no? Es mejor intentar y fallar que quedarse con la idea de si lo intentaba, qué hubiera podido pasar. Nada, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por asistir a la sesión. Espero les haya quedado algo claro. Ya eso se va como viendo un poco más bonito. Cuando las cosas se complican un poco más, se van viendo más bonitas. Le estamos metiendo programación un poquito más fuerte y sobre todo lógica. Entonces traten de repasar y practicar un poquito. Y cualquier cosa me van preguntando. Listo, profe, Listo, muchas gracias. Listo, Listo, profe, muchas pues. gracias.